te dejo con el toro para ti solo. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Comienzo exactamente igual que tú, agradeciendo a los asistentes precisamente eso, el que estén dispuestos a aguantarme durante una hora. Muy agradecido, por supuesto, a la propia Cámara de Comercio de Cáceres por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias. Y sin más, sobre todo algo, digamos, operativo. Yo voy a estar pendiente del chat en la medida en que haya alguna pregunta. Dedicaremos los últimos 10 minutos de la conferencia a tratar de dar respuesta a esas preguntas. De no haberlas, pues yo continuaré hasta la finalización, es decir, hasta las 12 en punto, que es cuando está previsto que finalice la conferencia. ¿De acuerdo? De todas maneras, para todos aquellos que posteriormente quieran hacer alguna consulta, tengan alguna duda o alguna aclaración, la forma de contactar conmigo es o bien a través de mi página web www.robertomoro.com o a través del correo electrónico rmorobolsa@gmail.com. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, y paso ya a compartir la pantalla para que en todo momento puedan estar visualizando, sobre todo, hablando en términos de gráficos, aquello que ilustre lo que vaya diciendo en cada momento, que me parece bastante más atractivo que mi propia cara hablando. Y comenzamos, bueno, la primera parte de la conferencia era la referida a la situación actual de los mercados financieros a nivel mundial. Evidentemente la respuesta simple a todo eso es mal, tirando muy mal. Sin embargo, ante la evolución que están teniendo recientemente los índices, sobre todo los índices americanos, cabría pensar que deberíamos estar peor de lo que estamos, ¿no? Fíjense, este es el gráfico del SP 500, que pasa por ser el índice de referencia a nivel mundial, y observen que en toda la gran caída desde comienzos de febrero, cuando comenzó las caídas en los mercados a nivel mundial, pues se cayó un 35%. Pero es que ya se ha recuperado eh, eh, un, eh, eh, un 30, a ver, un 36% de lo que fue la caída, lo cual no quiere decir que se haya recuperado el conjunto de la caída, ni muchísimo menos. Vamos a hacerlo aquí correctamente. A ver, aquí se ha recuperado concretamente un 35%. Lógicamente, cuanto más cuanto más cuantiosa haya sido la caída, lógicamente los porcentajes de recuperación han de ser superiores para llegar al punto de equilibrio anterior. ¿De acuerdo? De tal manera que ahora mismo, y siguiendo con este mismo razonamiento, el SP 500 está a solo, y esto lo voy a entrecomillar, a solo un 14,4% de sus máximos históricos anteriores, que es donde comenzó toda toda la caída. Claro, luego hablaremos de las perspectivas económicas, pero esto es la realidad, esto es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Pero de la misma manera que esto es lo que sucede en el SP 500, en el Dow Jones de Industriales, tiene un escenario muy similar. Fíjense en el DAX alemán, que ya ha recuperado también un 36% desde los mínimos, y eso que este llegó a caer más porque cayó un 40%, es decir, el índice de renta variable alemana ya ha recuperado un 36% desde los mínimos. ¿De acuerdo? En ese, pero es que sobre todo observen el caso del Nasdaq 100. Este es el gráfico que tenemos en pantalla y observen lo que fue toda la caída, pero ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Es decir, los índices tecnológicos americanos están a un escaso 3% de sus máximos históricos. Claro, aquí la pregunta que nos surge es, ¿realmente estos son los que marcan la pauta? Y es cierto que eso viene siendo así desde el año 2000. Lo vamos a comprimir y observamos que desde el año 2000 los índices tecnológicos, a ver, comprimimos más todavía, que va un pelín lento, pero ahí lo tenemos. Desde el año 2000
Los Nasdaq, los índices tecnológicos, son los que vienen liderando y anticipando todos los movimientos a nivel mundial. Primero para mal, puesto que esto fue la burbuja, el estallido de la burbuja tecnológica, pero desde 2002 vienen subiendo sin solución de continuidad, anticipando lo que posteriormente van a hacer el resto de mercados y el resto de índices a nivel mundial. Y por eso digo, es que ahora mismo estamos a un 3% de esos máximos históricos previos. La pregunta que cabe hacerse, lógicamente, es, ¿realmente todo lo que va a suponer para los índices tecnológicos, que no olvidemos, significan el 25% de la composición del SP 500, pero realmente todas las empresas tecnológicas estadounidenses valen solo un 3% menos que antes de comenzar todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus? Bueno, que cada cual se dé sus propias respuestas, ¿no? A mí, desde luego, ahí a todas luces me parece que, pese a que podamos estar viviendo un escenario de recuperación en V, esto, lo de el índice tecnológico, me parece una auténtica burbuja. Y que para nada se corresponde con unos índices de paro próximos al 24-25%, cuando habitualmente no son de un 4%, y ahí hablo de la economía estadounidense, o simplemente ya no es una cuestión opinable por nuestra parte, es que prácticamente todos los grandes dirigentes políticos y económicos a nivel mundial se han hartado de además utilizar esta frase, que es la de que estamos viviendo o vamos a vivir la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto retomo la pregunta, rehago la pregunta. ¿Eso realmente conlleva que el Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite solo esté un 3% por debajo de sus máximos históricos? A mí me parece, la verdad, es que bastante incongruente. Sin embargo, en el lado contrario, aquí tenemos el gráfico del IBEX 35, con diferencia y dentro de los índices importantes a nivel mundial, con diferencia el más deteriorado, fíjense que en toda la caída cayó un 42,5%, pero es que en la medida en que todos se han recuperado del orden de un 35% desde los mínimos, el IBEX solamente ha recuperado, y aún así, en los máximos que vimos en la jornada del día 14 de abril, solo había recuperado un 24%. Pero es que se encuentra muy lejos de ese nivel. Estamos prácticamente buscando o tanteando zonas de soporte, que no de resistencias, como si es el caso del SP 500, ahí lo tenemos, o del Dow Jones, ahí lo tenemos, o del propio DAX alemán, fíjense, en resistencias, no, 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 el IBEX anda por estos entornos, por estos niveles, con lo cual el índice español muy deteriorado. Esto quizá es que el conjunto de los inversores, sobre todo inversores internacionales, están previendo una evolución nefasta de la economía española. Pues es probable que sí, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, y vamos a hacer un análisis bastante simplista, si realmente el turismo significa o implica un 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto, y el Producto Interior Bruto es de un billón de euros, bueno, los presupuestos más concretamente, esto implica que la merma en cuanto a ingresos va a suponer en torno a 200.000 millones. Vamos, eso sería suponiendo que el turismo fuera cero. Vamos a reducirlo a la mitad, 100.000 millones. Lógicamente tiene que suponer un impacto brutal para la economía española. ¿Cuánto nos va a tocar en el reparto de estas ayudas, de este fondo de reactivación que acaban de aprobar tanto Alemania, bueno, la Comunidad Europea, aun cuando ya sabemos que son Alemania y Francia los impulsores, los promotores? ¿Cuánto nos puede tocar? ¿Suficiente como para paliar simplemente el efecto pernicioso de la falta de ingresos por la no presencia de turistas en España, o la merma considerable de turistas en España? En fin, yo creo que los inversores internacionales se hacen eco precisamente de esta inquietud a la hora de manifestar sus posiciones con respecto a la bolsa española. Probablemente hay otro factor a corto plazo que también está incidiendo de manera negativa
en todo esto, que es la tensión social cada vez superior, cada vez mayor, que estamos viviendo en España, ¿no? A mí ya empieza realmente eh, a preocuparme, pero en cuanto a lo que es simplemente la evolución de la economía, es que estamos viendo la evolución de todo el sector bancario español, que es que se está comportando como auténticos chicharros, es decir, como si fueran componentes no solamente títulos importantes dentro del índice selectivo en España, que es el IBEX 35, sino que están empezando a tener comportamiento de auténticos chicharros. Pero es que si vamos a secciones particulares, observen, este es el gráfico, el que van a tener en pantalla, digo van a tener porque va esto va un poco lento, observen, este es el gráfico del Banco Sabadell en mínimos históricos y no deja de marcar día tras día una secuencia perfecta de mínimos decrecientes. Cada vez cae más. No hay forma de parar esto. ¿Les empieza a recordar algo con respecto a la evolución del Banco Popular? Yo no digo que vaya a desaparecer o que vaya a ser comprado por 1 euro, pero probablemente va a ser objeto de una OPA y evidentemente es mucho más factible que esa OPA sea asequible, vamos a utilizar esta palabra, para quien sea que lance esa oferta, mucho más asequible a precios sensiblemente inferiores, que incluso a los actuales, que con parecernos horrorosamente bajos, ya vemos que la evolución es la que es. Y aquí nos parecían horrorosamente bajos, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y aquí también, y sigue, y sigue, y sigue, ya digo, en caída libre se encuentra. Pero es que vamos al caso de Bankia. Puede estar empezando a vivir una situación similar con la pérdida, fíjense, de ese soporte tan brutal, porque ahora mismo el índice sectorial bancario europeo tiene este aspecto. Está horroroso, eso es indudable, en mínimos históricos, pero hasta ahora esa zona de soporte ha aguantado. Cada vez que ha tocado esta zona de 48 a 50, y recuerden que este es el índice del sector bancario en Europa, cada vez que lo ha tocado ha aguantado. Sin embargo, volvemos al gráfico de Bankia, no ha aguantado. Ese nivel, que era el coherente que acabamos de ver en el índice sectorial bancario europeo, no ha aguantado. Se ha ido por debajo. Pero es que probablemente estos dos sean los más susceptibles de entrar en esa supuesta eh, terna de empresas probablemente que puedan ser opadas, ¿no? Pero es que el caso de BBVA, observen, está exactamente igual que el índice sectorial bancario europeo. Todo lo que está haciendo es aguantar ese tremendo soporte. Así que, ojito si lo pierde, pero es que el caso de CaixaBank, aquí lo tenemos, CaixaBank está en la misma situación. Observen qué contundencia de soporte. Pero ¿y el Santander? Que durante tanto tiempo ha pasado por ser el título estrella en el mercado español. Observen, perdiendo soportes de manera contundente y con una secuencia horrorosa de máximos decrecientes. Así no se sube. Lo más probable es que incluso se siga cayendo. Pero es que un título como Telefónica, observen el comportamiento, sobre todo en la jornada de ayer. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Fíjense. Y ojito, como no aguante este soporte que plantea en los entornos de 3,90 y ya lo tenemos por debajo. Si lo acaba perdiendo, lo más normal es que como mínimo lo veamos en los mínimos que ya vimos en marzo de 3,50, lo cual implicaría para el IBEX 35 volver a ver los niveles mínimos que ya vimos en la zona de 5.800 puntos. Ahí lo tenemos. Es decir, la situación a nivel mundial es mala, pero sensiblemente mejor a la que cabía esperar. Otra cosa es la futura, de la cual hablaremos ahora mismo, ¿no? Pero sobre todo es que el índice español, el IBEX 35, está horroroso. Y eso es un preludio, una manifestación de lo que realmente nos espera dentro de la economía española. Siempre se ha dicho que las bolsas suelen anticipar en unos 6 meses los movimientos de la economía real. La economía real, perdón, es verdad que los índices en el momento actual están sujetos a una volatilidad extrema,
Recordemos que aquí, cuando, cuando todos los índices venían en caídas monstruosas, el índice que se llama el índice del miedo, el VIX sobre el SP 500, el índice de la volatilidad, llegó a niveles de 70 y 80% de volatilidad. Eso es una auténtica barbaridad. Ni siquiera en la crisis de 2007, 2008, principios de 2009, la crisis financiera, la de las subprime, ni siquiera llegamos a ver esos niveles de volatilidad. Es algo horroroso. Y ahora, en el momento actual, se encuentra aún por encima de 32, 33. Es decir, que ha mejorado sensiblemente, sin ninguna duda, pero recordemos que los niveles de neutralidad lo marca la zona de comprendida pues entre 13 y 16, aproximadamente 13 y 16. Y estamos en más del doble. Es decir, por mucho que los índices han mejorado sensiblemente, digamos que las posibilidades de que aún puedan suceder cosas extraordinariamente negativas todavía están en el ambiente. Ahora bien, analizando otros sectores dentro de los mercados financieros, es que a los bonos les va mejor. Observen, este es el gráfico que presenta el T-Bond, el Treasury Bond americano a 10 años. Observen, totalmente lateral, pero ojo, en zonas prácticamente de máximos históricos. Máximos históricos en precio, lo cual indica mínimos históricos en rentabilidad. Este es el caso del Bund alemán, del bono alemán. Observen, a estos niveles en los que se encuentra en estos momentos, el bono alemán a 10 años, el bono europeo a 10 años, está en negativo. Es decir, nosotros le compramos bonos del Estado al Estado alemán, lo cual significa que le estamos prestando nuestro dinero y nos lo devuelve, pero decrementado porque lo que tiene son tipos negativos. ¿Qué les parece? Esto es una incongruencia histórica que, por cierto, lleva ya un par de años o tres instalada en el mercado, luego es una incongruencia que lleva camino de perpetuarse, así como la política de tipos de interés cero eh, para el conjunto de los mercados en Europa. Eh, bueno, es una situación incongruente que en algún momento ha de tender a normalizarse, pero que de momento no se vislumbra cuando eso pueda suceder. Ya hemos visto eh, cómo se ha comportado el crudo, incluso en el vencimiento del mes pasado, el mes de abril, perdón, este mes de mayo, vimos tipos negativos y muy negativos. Es decir, están sucediendo cosas realmente extraordinarias. Esto no lo habíamos vivido nunca. Y aún pese a la recuperación más que evidente, observen, en el precio del petróleo, aún nos encontramos en niveles sensiblemente bajos. ¿Cuál es el gran beneficiado a todos los efectos de la situación actual de los mercados? El oro. Observe la evolución tan positiva que está teniendo. Luego hablaremos precisamente del oro. El segundo apartado era las perspectivas económicas en un futuro inmediato. Bueno, lo de futuro inmediato quizá que para matizarlo, porque probablemente yo creo, y volvemos al SP 500, que pasa por ser el índice director a nivel mundial, yo creo que nos encontramos ya inmersos en un escenario bajista de largo plazo y que aún se puede prolongar pues fácilmente año y medio. Eh, pero es normal, es decir, eh, nunca hemos visto una secuencia bajista de manera permanente que dure año y medio, sí en un escenario correctivo. Esto de escenario correctivo, ¿qué quiere decir? Pues que entre medias vamos a ver, y de hecho estamos viendo correcciones, en este caso rebotes, también muy importantes. Y es exactamente lo que está sucediendo. Hemos vivido una gran primera pata de la caída y estamos viviendo un escenario de recuperación importante. Dentro de lo que es la economía o la macroeconomía, se dan las circunstancias para pensar que esto que vimos en marzo, estos mínimos que vimos en marzo, hayan significado el mínimo absoluto que vamos a ver como consecuencia del panorama económico que nos va a dejar a nivel mundial eh, la pandemia, el coronavirus. Pues probablemente no, probablemente no. Entonces,
vamos a contextualizar las cosas y en este momento estamos, como he comentado anteriormente, en resistencias, pero ojo, que aún probablemente no hemos visto lo peor. Estamos hablando de un escenario por el cual aquí ya se está empezando a hablar en España de caídas del Producto Interior Bruto superiores al 14%, algo también parecido en Estados Unidos. Me parece que, y perdónenme si bailo alguna cifra, me parece que el total de desempleados en Estados Unidos, y aún falta por conocer lo peor como consecuencia precisamente de la pandemia, en ronda ya los 32 millones, con un índice cercano o superior al 20% en lo que es tasa de paro. Es decir, todo esto o estos niveles actuales, los de ahora mismo, en los índices a nivel mundial, reflejan esa situación o lo que nos pueda deparar el futuro. Yo creo que casi cada día estamos conociendo nuevas noticias, para bien y para mal, con respecto al coronavirus, pero lo que es el impacto económico, probablemente aún conocemos pocas cosas de las consecuencias tan negativas que esto probablemente va a traer. Y ojalá, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, ojalá me equivoque y efectivamente eso no sea así. Pero por desgracia no podemos soslayar el hecho de que, aun siendo mala la situación, previsiblemente va a ser bastante peor, ¿no? También es verdad que tendremos a ver las cosas con otro prisma, con un mayor optimismo, cuando efectivamente empecemos a tener noticias muy buenas con respecto a la evolución del coronavirus, que por cierto en España digamos que está empezando a ser así, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es las cifras, no tanto en cuanto a los niveles de desescalada, sobre todo aquellos que principalmente vivimos en Madrid y en menor medida también en otras grandes ciudades, ¿no? Pero las consecuencias económicas yo creo que aún son un misterio absolutamente para todos. Nos enfrentamos a algo por completo novedoso y por lo tanto de muy difícil predicción, ¿no? Pero a mí todo esto me encaja dentro de lo que es un escenario correctivo, y volvemos ya así a los índices, de un escenario correctivo de largo plazo a nivel mundial. Eh, Observen que el SP 500, el Dow Jones, comenzaron a subir en el año 2009. ¿Realmente era sostenible que después de 11 años subiendo siguieran subiendo? Se hace difícil de entender, ¿verdad? Es demasiado tiempo subiendo. Ha sido el ciclo alcista más largo de la historia y está escrito en las estrellas, y aún no sabemos si este realmente es la corrección de largo plazo que esperábamos, pero está escrito en las estrellas que en algún momento eso ha de corregir y que va a corregir en alguna razón de proporcionalidad precisamente a toda esa subida. Lo que hemos vivido hasta el momento es suficiente para pensar que ya se ha producido esa situación. A mi entender, no. Creo que le falta. Pero es que estamos hablando del Dow Jones o del SP 500, pero es que el Nasdaq 100 y los índices tecnológicos, bueno, y el propio DAX alemán comenzaron a subir en el año 2002. Fíjense, este es el Nasdaq 100, comenzó a subir aquí. Y el DAX alemán exactamente lo mismo, ¿eh? En 2002. Es decir, 18 años seguidos subiendo. ¿Esto era sostenible en el tiempo? ¿No era lógico pensar que en algún momento íbamos a asistir a alguna corrección proporcional a toda esa subida? Por mucho que los nuevos tiempos sean propiedad casi exclusivamente de la tecnología o de la alta tecnología en muchísimas de sus vertientes. Pero nunca van a descansar, nunca vamos a tener una corrección. Sin duda sí. Y yo creo que probablemente ya haya comenzado y que nos falte aún por vivir la segunda gran pata bajista. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando vienen maldadas y cuando vienen las correcciones, nos echamos las manos a la cabeza como si eso fuera mentira, como si fuera poco menos que el Armagedón. No, no, no. Si estamos hartos de saber que a cada ciclo alcista
le corresponde su ciclo bajista. Y que cada vez el motivo por el que se producen esas caídas, esas correcciones, en cada momento de la historia nos ha parecido apocalíptico. Recuerden que la crisis iniciada en octubre de 2007 atacaba directamente al corazón de los mercados, es decir, al sistema financiero, al sistema bancario. Aquello nos parecía la bomba y nos volvíamos a echar las manos a la cabeza y pensábamos, pues eso, que poco menos que había llegado el Armagedón. Y sin embargo, no. Sin embargo, en un momento determinado, de manera insospechada, en 2009, año y medio después, con la bolsa sin solución de continuidad, se vinieron arriba y se fueron para arriba. Todo lo que sube baja, no está tan claro que viceversa funcione exactamente igual. Luego yo creo que si realmente estamos empezando a vivir un periodo correctivo a todo aquello que se inició bien en el año 2009, bien en el año 2002 o 2003, según los mercados, es lógico pensar que aún nos falte por penar. Esta para mí es la más que probable evolución de los índices, y aquí hablo solamente de los mercados financieros, que evidentemente no dejan de ser más que un reflejo del conjunto de la sociedad y del conjunto de la economía, pero me parece bastante probable. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Pues que el SP 500 en el SP 500 y en el Dow Jones, es decir, digamos aquellos que recogen los movimientos de la economía más tradicional, pues a lo mejor sí, aún tenemos que ver niveles incluso por debajo de los mínimos que vimos en marzo. Sin embargo, dada la evolución de los Nasdaq, pues a lo mejor lo que vamos a ver es una corrección que en términos de análisis técnico se conoce como una onda plana, y que a lo mejor lo más que volvemos a ver son los mínimos precisamente de marzo. En tanto que para el resto de los índices yo sí preveo que efectivamente nos vayamos por debajo. Y todo esto no es más que tener un escenario en la cabeza y, y tratar de actuar conforme a él en cuanto a lo que es la evolución del medio y largo plazo. Ahora bien, nuestra forma de actuar, también la mía, la debe de regir lo que es la realidad, la cruda realidad del día a día. Y si lejos de suceder lo que estoy comentando, el SP 500 se pone consistentemente por encima de esta zona de 2.950, que es una resistencia tremenda, pero que al tiempo es el nivel de máxima corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída, tenga yo el escenario que tenga en la cabeza, opinaré que a corto plazo lo mejor es estar comprados. Me lo crea o no, responda o no a mi escenario macroeconómico, porque el que siempre, siempre, siempre lleva la razón es el mercado, nos parezca a nosotros lo que nos parezca luego. Lo que me vayan diciendo los gráficos, que es la herramienta más aséptica que existe, es lo que trataré de hacer. Al fin y al cabo, nuestra única misión como analistas es la de tratar de detectar en cada momento la tendencia correcta, cosa que evidentemente no siempre conseguimos, pero que esto al final se traduce en una gestión de probabilidades, ¿de acuerdo? Siempre hablamos en términos de lo que resulte más probable. Y es verdad que en más ocasiones se decanta la balanza a nuestro favor cuando los análisis están correctamente hechos que en contra. Claro que va a tener movimiento, que vamos a ver movimientos contrarios a lo que nos parecía más previsible. Es normal, no hay ningún arma, ninguna herramienta que sea la panacea universal y que funcione al 100%, en absoluto. Pero es la que está más próxima a parecerse a la perfección. Y lamento evidentemente discrepar, o que muchos de los que me estén oyendo discrepen de esto, pues porque sean mucho más analistas fundamentales o macroeconómicos, pero el gráfico es el único que nunca tiene interés en engañarme, los demás sí, y me lo han demostrado sobradamente a lo largo de la historia. El gráfico nunca me engaña porque incluso en su precio me incluye precisamente las opiniones de aquellos que permanentemente tratan de engañarme. ¿De acuerdo? Eh, Luego, puede que vivamos una situación que nos llame, digamos, a la duda, porque a mí, evidentemente, el movimiento este actual, con una recuperación tan tremenda, claro que me hace dudar de un escenario correctivo de largo plazo. Pero es normal que en algo que puede durar, como he comentado anteriormente, y simplemente por coherencia, puede durar año y medio o 2 años, es normal
que vivamos periodos de 2, 3, 4 meses con unos laterales horrorosos que nos hagan dudar de cualquier escenario que tengamos en la cabeza. Y pasará tiempo y tienen que superarse muchos niveles antes de pensar que efectivamente el escenario bajista que yo contemplo como más probable, pues no solamente no es así, sino que no se va a producir. Pero insisto que no tendré ningún inconveniente. Yo creo que en este tema podemos perfectamente cambiar de chaqueta. Esto no va de llevar la razón, a mi entender, claro. Parece que hablo sentando cátedra, ¿no? Hay muchas formas de ver el mercado. Pero esto no va de llevar la razón, va de tratar de ganar dinero en cualquier escenario de mercado, incluso en aquel que es contrario a lo que a ti te parecía más probable. Esa yo creo que es la forma más sensata de actuar en los mercados y mucho más eh, en unos mercados tan volátiles como lo son en la actualidad. De hecho, la volatilidad actual, a mi entender, aconseja estar fuera del mercado. Nadie nos obliga a invertir. Este chiringuito abre todos los días. No tenemos, si no lo vemos claro, no tenemos por qué operar. Lo que no está claro no se opera. La incertidumbre no se opera. Luego, podemos estar perfectamente, tranquilamente en liquidez. Si tenemos dudas en cuanto a aquellos que tengan cartera, si tienen dudas en cuanto a permanecer o no, pueden hacer las coberturas de la cartera. Hoy se han eliminado las prohibiciones de los cortos en España, que por cierto nunca afectaron a temas de cobertura. Es decir, aquel que tuviera una cartera, si quería cubrirla, incluso en los momentos de la prohibición, en este periodo de la prohibición, han podido hacer la cobertura. La prohibición era para incrementar o para abrir posiciones cortas nuevas, pero el cubrir una cartera jamás es una posición corta nueva, ¿de acuerdo? Eh, bien, en este contexto es normal que nos entren las dudas en cuanto incluso ya no a la rentabilidad de nuestras inversiones. Es decir, que esté ganando más o esté ganando menos, o vaya a perder más o vaya a perder menos. No, no, ya nos empieza a entrar, bueno, no sé por qué lo digo en plural o incluyéndome, porque no es mi caso, ¿no? Pero el miedo es libre. Y empieza a circular el temor, cada vez se va extendiendo más, el temor a que no solamente nuestras inversiones nos salgan mal, sino a lo que es la seguridad de nuestro propio patrimonio. Es decir, puede llegar un momento en que el Estado o que entremos en corralito y que por lo tanto pues no podamos disponer de nuestro dinero o solo en cantidades muy pequeñas, que eso es lo que en definitiva implica un corralito, pero podemos incluso llegar a un escenario por el cual el Estado se pueda apropiar de nuestro patrimonio o de parte de él. A ver, a mí me parece de nuevo apocalíptico, un escenario prácticamente imposible y por lo tanto muy improbable, pero ¿podemos descartarlo por completo? No, en absoluto. La historia nos demuestra que esas cosas suceden y que no hace tanto, pues incluso en la Europa comunitaria hemos tenido un par de ejemplos, ¿no? Caso de Chipre y de Grecia, creo recordar que fue en 2008, ¿no? En que los depósitos, las cuentas bancarias quedaron afectas a confiscación. No recuerdo el porcentaje, pero fue así, ¿no? Entonces, ese temor, que es, insisto, es un temor libre, nos lleva a tratar de plantearnos cuál es el mejor escenario posible para dar una mayor seguridad a nuestro dinero. La última parte precisamente de este apartado, dentro de lo que era el guión de la conferencia, era, ¿es real este temor? Lo que es real es el miedo. Es decir, esté justificado o no, ese miedo existe. Y ese miedo eh, da lugar a que nos planteemos, lógicamente, la mejor solución para nuestro dinero. Hay algo muy evidente que ahora incluso se hace más patente, siempre ha sido bueno, pero que ahora se hace más patente, que es la diversificación. Eh, Aunque esto no, bueno, si tengo 400.000, pues voy a tener 100.000 en 4 bancos distintos para dar. A ver, si llegamos a ese momento, por el cual, digamos que el Fondo de Garantía de Depósitos tiene que hacerse cargo de la devolución a todos los que, hasta 100.000 euros,
porque los bancos en cuestión hayan quebrado, es que probablemente de lo que menos tengamos que preocuparnos en ese momento sea de nuestro dinero. Es decir, estaremos en tal situación que ya digo que a lo mejor incluso lo que menos nos importa es el dinero, pero sobre todo el Estado, creemos que el Estado va a poder hacer frente a esos, a los pagos de como mínimo esos 100.000 euros a cada uno. En absoluto. Yo creo que en absoluto. Pero es verdad que estamos hablando, o estoy hablando de más. Es un escenario que yo en absoluto contemplo como probable. ¿Eh? Vamos a ver, diría que me parece altísimamente improbable, cercano o rayando lo imposible. Pero ya digo que el miedo es libre. Bien, ante ese temor y que nos puede llevar a tomar decisiones en ocasiones extrañas y sobre todo inauditas en nuestro modus operandi habitual, ante ese temor, ¿qué podemos hacer? A ver, en ningún producto ni en ningún subyacente, en ninguna inversión podemos estar totalmente seguros al 100% de que el Estado, y esto no ha sucedido nunca, con lo cual no tenemos motivo para pensar que pueda llegar a suceder o que sea factible, pero insisto, pues ya por quinta vez el miedo es libre. Eh, ¿Cuáles serían esos instrumentos para, a ver, lo primero, sacar el dinero fuera de España? Ahora, lógicamente, hacerlo de tal manera que no suponga una ilegalidad o una irregularidad. Por supuesto que hay maneras de hacerlo totalmente legales, ¿no? Eh, pero mm, podemos estar, a ver, ¿qué sería lo mejor? Tratar de estar en todo momento en inversiones que estén fuera del balance de los bancos. Es decir, ¿qué es lo que más peligro correría en ese supuesto improbable? ¿Qué es lo que más peligro correría en primera instancia? El dinero a la vista y los depósitos, ¿verdad? Tenemos que procurar, por lo tanto, tener el dinero en activos fuera del balance del banco. Y aquí es donde llegamos a uno de los, bueno, ya nos vamos aproximando a lo que sería la inversión en sociedades de inversión colectiva. Eh, Sean fondos de inversión, sean SICAPs, sean planes de pensiones. Bueno, eso en primera instancia, y por supuesto no ha sucedido nunca, ni hay visos de que vaya a suceder, pero eso que está fuera del balance de los bancos es demasiado improbable que el Estado pueda ir a por ello, ¿no? Antes probablemente tiene otros recursos o echaría mano de otros recursos, ¿no? Por lo tanto, sociedades de inversión colectiva, ¿por qué? Porque aun cuando esas sociedades de inversión colectiva estén en en liquidez en ese momento, es una liquidez que está fuera del balance bancario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una muy buena forma de actuar. Aquí el problema, como siempre, es elegir la sociedad de inversión colectiva adecuada. Yo en los momentos actuales en los que, a ver, ya no estamos en la situación del todo vale. Y solo me tengo que preocupar de que este fondo me suba más que el otro o de que me baje menos que el que más sube. Ya no es una cuestión de optimizar, no, no, no. Hemos entrado en un periodo, y la historia reciente nos lo demuestra, por el cual hay que demostrar el suficiente savoir-faire, el suficiente músculo financiero, como para, primero, tratar de proteger nuestro dinero y, sobre todo, y por qué no, tratar de ganar dinero incluso cuando las cosas vienen mal dadas. ¿Es posible ganar dinero cuando las bolsas caen? Por supuesto que sí. Las manos fuertes del mercado, el gran capital, está harto de hacerlo. Es como durante años, siglos, se ha quedado con nuestro dinero. Ahora que disponemos de las mismas herramientas que ellos, ahora no, desde hace muchísimo tiempo, disponemos de las mismas herramientas que ellos para actuar en los mercados financieros, vamos a hacerlo. Pero el hacer eso supone asumir un riesgo superior a cuando estamos permanentemente comprados. No, en absoluto. Para mí hay dos palabras claves en todo este negocio. Bueno, hay tres. La primera es tendencia, ya lo he mencionado anteriormente. Tratar de detectar la tendencia correcta en cada momento. La segunda es stop, sea de pérdidas, por supuesto el stop de pérdidas, el stop loss fundamental, o sea, incluso de beneficios, ir dinamizando el stop de beneficios
sobre todo en base a análisis técnico, para impedir que eh, yo no recuerdo, y esto no es una crítica, vaya por delante, es una constatación de la realidad. Todavía no conozco a ningún analista fundamental que en algún momento determinado me haya dicho que tengo que vender algo. Nunca, nunca es bueno vender Telefónica. Y ya no digo como posición original, es decir, ponerme corto para tratar de ganar dinero cuando Telefónica creo que se va a ir para abajo. No, 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 no. Hablo de algo que incluso ya tenga comprado. Nunca es momento de venderlo, de materializar beneficios. ¿Por qué? Si este negocio va precisamente de comprar barato y vender caro. ¿De acuerdo? Es la forma en que tenemos de ganar dinero. Pero también existe la otra forma a la que hacía referencia. Podemos vender algo que no tenemos porque creemos que está caro para comprarlo más barato. Al fin y al cabo, nuestro beneficio va a provenir siempre de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. O entre el precio de venta y el de compra. Nos da igual que sea lo primero que hemos hecho. Pero yo, que se avecinan tiempos difíciles, prefiero tener mi dinero en una sociedad de inversión colectiva que esté en condiciones primero, de garantizar eh, la, la, seguridad de mi dinero cuando las cosas vengan mal dadas. No tiene por qué perder dinero en absoluto. Hay muchos fondos de inversión que si el IBEX cae este año un 20% y ellos solo han caído un 15%, te dicen que lo han hecho de maravilla. No, 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 no. Eso no es de ser profesional. ¿Cuál es el problema de muchos de los fondos de inversión, de los más comercializados en España? Pues que incluso aunque los gestores sean buenos, que no tengo por qué dudarlo, ni mucho menos, aunque los gestores sean buenos y estén previendo las caídas que hemos vivido o que previsiblemente puedan producirse también a partir de ahora, o cuando sea que se retome el lado bajista, insisto, aunque lo estén previendo, no pueden hacer nada por evitarlo porque la ley les impide quedarse en liquidez. La ley. Y tampoco pueden tomar posiciones en derivados ni siquiera para cubrir esa cartera, para inmunizarla, excepto para el 5% del patrimonio. Luego hay muchos fondos de inversión que están condenados a ganar dinero exclusivamente cuando aquello en lo que invierten sube, es decir, solo contemplan un lado del mercado, que es el lado alcista. Pero hay otras formas de proceder. Yo prefiero estar en una sociedad de inversión colectiva y aquí permítanme, por supuesto, que abogue por lo que es la SICAV que nosotros promocionamos, que sea una SICAV de trading. Esto no quiere decir que vayamos a estar comprando y vendiendo permanentemente, porque en absoluto es nuestro caso ni es nuestro horizonte de inversión idóneo. Por supuesto que no. Pero que pueda estar 100% comprado, pero también 100% vendido y que en un minuto podamos haber cambiado totalmente de posición. Porque los mercados son así de vivos. Y no pasa nada por asumir que hemos estado o estamos en el lado incorrecto, en el lado equivocado. Estaremos haciendo y tomando las decisiones correctas primero para proteger nuestro patrimonio. ¿Por qué me tengo que comer una caída del 40% como acaba de suceder en el conjunto de los fondos de inversión? ¿Por qué me la tengo que comer? Si puedo hacer otras cosas para evitarlo, bueno, pues vamos a buscar aquellas herramientas que perfectamente nos sirvan para hacer las cosas así. Y el podernos poner cortos, es decir, vendedores desde inicio, significa asumir un riesgo superior que cuando lo hago al contrario, cuando compro para después vender, ¿no? La segunda palabra sagrada, recuerden, stop loss. Si me he equivocado, o si el mercado no hace lo que parecía más razonable a tenor de la evolución de los gráficos, no pasa nada, para eso están los stop loss. Pero en la medida en que tenga incluso el mismo número de aciertos que de errores en base a análisis técnico, estaré ganando dinero. ¿Por qué? Porque voy a ir dinamizando los stocks de beneficios, sin embargo los de pérdidas los tengo acotados desde el principio. Y con eso sí que hay que ser inflexible. Me estoy encontrando con auténticas barbaridades de gente que tiene unos patrimonios en los que está perdiendo un 40 y un 50% de su patrimonio. Y eso, y no quiero ni mucho menos hurgar en la orilla porque es un denominador común en el conjunto de los inversores españoles, bueno, españoles y a nivel mundial, ¿no? Pero que están perdiendo estas auténticas barbaridades. ¿Por qué? Por no aplicar nunca un stop de pérdidas. Nunca. O por estar en
sociedades de inversión colectiva que no pueden incluso por ley poner en marcha estos mecanismos de protección. Pero puesto que, insisto, tenemos herramientas e incluso la formación y la información necesaria para poder hacer las cosas de otro modo, vamos a tratar de hacerlas de otro modo. ¿De acuerdo? Eh, no veo de momento ninguna pregunta, a no ser que me esté equivocando, ¿no? No veo de momento ninguna pregunta. Con lo cual, pues nada, en principio continúo hasta el final. Por último, para hablarles del oro físico. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo es una de las inquietudes, de hecho esta misma mañana en el consultorio que hago todos los miércoles en Capital Radio, había un espectador, un oyente, perdón, que me preguntaba precisamente por la previsible evolución del oro físico. ¿Saben? El oro físico responde a esas expectativas de seguridad que quiero tener para el conjunto de mis inversiones, aquella por la cual pues perfectamente podríamos estar en sociedades de inversión colectiva, es decir, procurar evitar en la medida de lo posible que el Estado me lo pueda confiscar. ¿El oro físico reúne esas características? Podemos decir que sí. Es decir, si las cosas se ponen horrorosamente feas, el Estado va a hacer lo que quiera. Y por supuesto también puede hacer eso. También puede confiscar el oro. De hecho, si no recuerdo mal, en 1933 en Estados Unidos ya sucedió algo así, aun cuando en aquel entonces los condicionantes eran muy distintos. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense sí estaba sujeta al patrón oro. ¿De acuerdo? Y eso hace ya muchos años que no sucede en el conjunto de los mercados financieros, ¿no? Es decir, el oro está fuera del sistema monetario internacional, con lo cual es muy difícil que eso suceda. Ahora, puestos a las bravas, en las últimas de las previsiones, que podría suceder, sí, podría suceder. Ahora, en cuanto a lo que es la inversión en sí, el valor intrínseco del oro, más allá de su evolución, siempre lo va a tener. Luego, una buena medida también puede ser, no voy a decir el conjunto, el grueso de nuestro patrimonio, tenerlo en oro, pero sí como una parte más de la diversificación, perfectamente, hacer acopio, y nunca mejor dicho, ¿por qué no?, de oro físico. Hay distintas formas de hacerlo, incluso en el mercado español, y la verdad es que bastante buenas y sobre todo bastante seguras y sujetas a la legislación española. ¿De acuerdo? También, si no recuerdo mal, en 1966 en Reino Unido hubo, no llegó a ser una confiscación, pero sí, digamos que estuvieron bajo vigilancia todos aquellos poseedores de monedas de oro, pues para ser posible objeto de una posible confiscación, ¿no? Sobre todo porque cabía hacer la distinción y de ahí el seguimiento que había hacer la distinción entre aquellos que eran simplemente coleccionistas o de los que lo hacían precisamente por motivos de inversión o de seguridad para su patrimonio. Recientemente ha habido una noticia en India en el sentido de que empieza a valorar la opción digamos, hacer acopio del oro de los inversores, de sus conciudadanos indios, pues precisamente para, de alguna u otra manera, volver, es una forma de hablar, pero volver al patrón oro. Es decir, es algo que están manejando. Pero es que, y esto digamos ya como conclusión o como colofón de esta charla, es que entramos en un escenario del todo inexplorado para nosotros, ¿no? Porque además, entre otras cosas, todavía no tenemos muy claro que vayamos a poder con el virus, al menos no de una manera permanente, definitiva, ojalá sea así, ¿no? Pero como ya nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pues probablemente este virus ha venido para quedarse entre nosotros. Otra cosa es que aprendamos a combatirlo hasta el punto de que sea casi casi una anécdota o una enfermedad de las comunes, de las corrientes, más como cualquier otra, ¿no? Pero todo eso está por saber, todo eso está por definir.
Y también estamos muy pendientes y, por supuesto, no vamos a conocer, hasta pasado creo que bastante tiempo, el alcance real, el alcance total de los efectos económicos que está suponiendo y que va a suponer precisamente el parón económico como consecuencia de este confinamiento al que están sometidos todos los países, ¿no? Y es verdad que toda esta recuperación, y viene muy condicionada por la actividad, la actuación de los bancos centrales. La Reserva Federal ya dijo anteayer, sí, hoy es miércoles, sí, anteayer, ya dijo Jerome Powell que está dispuesta a poner toda la carne en el asador y que sus recursos son prácticamente ilimitados. ¿Esto es cierto? ¿Nos lo creemos? Y sobre todo, ¿se lo creen los mercados? Sea cierto o no, es verdad. Yo creo que el 90% de lo que está significando toda la recuperación, todo el rebote, viene al hilo de la actuación de los bancos centrales y de esa posibilidad de que cada vez absolutamente más todo esté intervenido. Pero recordemos que ahora mismo lo que es el balance de la Reserva Federal, el balance es el 75% del Producto Interior Bruto estadounidense. ¿Esto es sostenible en el medio y largo plazo? Al final, probablemente va a resultar que el detonante de todo esto, más allá del coronavirus, probablemente la cuestión de fondo es la deuda a nivel mundial, que simplemente es insostenible y que en algún momento tiene que petar. Y perdónenme que utilice esta expresión tan popular, tiene que petar. Eh, Acaban de conocer la opinión de alguien que es realmente pesimista en cuanto a la evolución sobre todo a medio y largo plazo, no solamente de la economía, sino del conjunto de los mercados financieros. Hemos visto algunas posibles soluciones para evitar que nos pueda afectar más allá de lo que afecta en general al conjunto de la economía. Pero hay otras formas de ver las cosas, es decir, hay otros analistas. Eso es lo bueno y lo malo, es la grandeza y la miseria de los mercados financieros, que quien quiere encontrar argumentos para justificar un escenario bajista los va a encontrar, más allá de lo que nos depare la realidad, y quien quiera encontrarlos para exactamente lo contrario, los va a encontrar. Por lo tanto, esto tómenselo como lo que es, como simplemente todo lo que he comentado como una opinión más, que les ayuda que les ayude a tener una otra visión, simplemente otra más de la realidad o de la previsible evolución del mercado. Pero quién sabe quién está en lo cierto, como nadie creo que pueda ser tan arrogante como para pensar que tiene la razón absoluta y que las cosas van a suceder conforme a su escenario. Pero sí es bueno que tengamos bastantes escenarios en la cabeza y sobre todo que en cada momento seamos capaces de actuar no conforme a ese escenario, sino a lo que nos vaya demostrando la realidad. Y la realidad, quién nos la marca mejor que ninguna otra herramienta? Los gráficos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a comprobar si tengo alguna... Ah, sí. Muy buena charla, cómo puedo hacer que los planes de pensiones me rindan más. Bueno, eh, quizá lo que le voy a decir no le guste y sobre todo no le guste a quienes se dedican a esto. ¿Cómo hacerlo? Pues probablemente tomando decisiones sobre esos planes de pensiones y esas decisiones a lo mejor pasan por buscar otra herramienta o simplemente por cambiar lo que es la composición o la estructura de ese plan de pensiones. Bueno, si quiere, llámeme a través de los teléfonos que vienen en la página web, en robertomoro.com, y lo hablamos más tranquilamente porque ahora mismo pues ya se nos ha agotado el tiempo, aunque veo que no hay ninguna otra pregunta, pero bueno, quienes las tengan por hacer, eh, pues ya saben cómo contactar en www.robertomoro.com, ahí vienen los teléfonos y yo encantado devolveré la llamada a todos aquellos que se interesen por unas u otras cuestiones, sean cuales sean, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero no haberles aburrido demasiado y ya saben, hasta cuando quieran y sobre todo hasta cuando quiera tener a bien volverme a invitar, porque estaré encantado de hacerlo, pues la Cámara de Comercio de Cáceres.
Un saludo muy cordial para todos y cuídense mucho. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, repetiros que queda registrada la reunión en la página web que os indicaba en el chat y que nada, hasta otro ciclo de webinar. Y Roberto, muchísimas gracias por tu amabilidad y por tu profesionalidad. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un abrazo. Venga, un saludo.